Vayamos a Hechos capítulo 18, por favor. Versículo 5 al versículo 10. Note lo que dice la Biblia. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oramos, hermanos. Señor, te suplico que me llenes de tu espíritu, me llenes de claridad y de poder para poder explicar tu palabra a mis hermanos y exhortarles y compartirles lo que pusiste en mi corazón. Te ruego que hables a cada corazón en esta mañana, de manera que ninguno nos distraigamos con la horrible música que está ahorita en este momento distrayéndonos. Pero te ruego, Señor, que ni la música ni algunas otras distracciones externas puedan robarnos el corazón de escuchar con atención y con corazón tu palabra. Te suplico, Señor, que tú nos ayudes no solamente a comprender tu palabra, sino también en ponerla por práctica, porque no es nada fácil entenderla y es mucho más difícil ponerla por práctica. Danos la valentía de ponerla por práctica. Y Señor, te ruego que tu palabra quede justa como un anillo a la medida a nuestro corazón, de manera que podamos salir sabiendo que tú nos hablaste y que sabemos cómo reaccionar en lo que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, te lo suplico y te ruego que bendigas a cada creyente, cada invitado, cada persona que está aquí, que le ayude, Señor, a través de tu palabra. Úsala para animar nuestro corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo hoy en muchas partes del mundo una paranoia por el miedo que se siente, hermanos. Y una de las razones por las que la gente tiene hoy mucho miedo es por el famoso coronavirus. Estaba estudiando un poquito de este tema, he estado viendo las noticias igual que usted. E hice una remembranza un poquito de lo que es esta enfermedad. En la ciudad de Wuhan, en el centro de China, se detectó un caso de neumonía desconocido el 31 de diciembre del 2019, el año pasado. Y la rara enfermedad, hermanos, por este virus se expandió epidémicamente por todo China. Y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, declaró un mes después, que es el 30 de enero de nuestro año, una alarma de salud internacional. Este virus era desconocido y todavía hoy no hay vacuna, y si la hubiera hasta el 2021 dicen que podría estar disponible. Pero empezaron lamentablemente a haber muchas enfermedades del COVID o el coronavirus, y hubieron muchas muertes en China, hermanos. Ahí hay un pequeño mapita que se alcanza a ver ligeramente de cómo ha habido brotes de este coronavirus. En febrero, el 11 de febrero del 2020, la OMS anunció un nombre para este virus llamado COVID-19. Más tarde, hermanos, el 11 de marzo, es decir, en este mes, la misma OMS declaró que el COVID ya es una pandemia, que es diferente a una epidemia. Una epidemia es una enfermedad contagiosa en una localidad, pero una pandemia es un referente
más por una región extensa. Y entonces la OMS dijo que es una pandemia porque ya ha habido un montón de brotes. Regresemos al mapa anterior, como todas las bolitas rojas son infecciones. Anterior, hermano, la anterior. Y usted va a ver cómo allí hay lamentablemente muchos brotes de esta pandemia, hermanos, a lo largo de no solamente China, sino que ya también en todos los continentes. Y ya lamentablemente en 188 países hay este COVID o este coronavirus. Y ahí, hermanos, en esta diapositiva lamentablemente se ven algunas cifras. Hasta arriba son los casos en el mundo, son 300,000, más de 300,000 casos, 307,610 casos de coronavirus hasta el día de ayer, que chequé las estadísticas por última vez. Lamentablemente este virus ya ha tomado la vida de 13,050 personas y se han recuperado 95,795 personas. Ahí está la información y el sitio, hermanos. Y lamentablemente este coronavirus, el 29 de febrero entró a México. Usted ya lo sabe. Y al día de ayer, hermanos, se habla de que hay 251 casos de coronavirus en México y lamentablemente ya hay 2 muertes. Vea la siguiente, no sé si puede poner la siguiente diapositiva, hermano, pero hay algunas estadísticas que saqué, hermanos, y lamentablemente ya hay en muchos países estas estadísticas, les puede ver en todo internet y todo esto, pero lamentablemente, hermanos, los países con más casos obviamente es la China, con más de 80,000 casos, con unas 3,000 muertes. Italia, hemos escuchado muchas noticias de Italia. Italia tiene más de 50,000 casos y sin embargo, aunque solo tiene 50,000 en comparación con China, hermanos, lamentablemente tiene ya muchas muertes. Mira, ahí está ya. China tiene 81,054 casos. Y muertes tienen 3,200. ¿Sí alcanzan a ver un poquito, hermanos? Está en inglés, pero yo sé que usted es bilingüe, hermano. Así que usted va a saber un poquito ahí donde dice nuevas muertes, donde dice totales muertes, total deaths, ahí 3,200. Italia, 53,000, pero hay casi 5,000 muertes. Tienen más muertes en Italia que en China, hermanos. En Estados Unidos, nuestro vecino, ¿ok? Así que no se espante si cierran las fronteras. Tal vez sea mejor para México que nos cierren las fronteras. Okay. Que pongan un muro ahora sí si quieren. Okay. Porque Estados Unidos es el tercer país con más casos. Sin embargo hay poquitas muertes, 340, porque el sistema de salud es fuerte. España y Alemania, Irán, Francia, ya tienen varios miles de casos. Corea del Sur, 8,800. Suiza, el Reino Unido, que es UK, y México, ahí están 251 casos, 39 nuevos casos, 2 muertes, y eso es también nuestro México, hermanos. Ahora, lamentablemente, hermanos, también ya hay en el Estado de México casos de coronavirus. En Valle de Chalco ya hay. Mi esposa estuvo en urgencias el viernes estuvo en urgencias y los doctores le comentaban a mi esposa que ya hay un caso de coronavirus ahorita, ahí en urgencias, en Valle de Chalco. La Secretaría de Salud pidió guardar una cuarentena por un mes para limitar el contagio. Ahora, hermanos, yo he visto que esta situación ha causado tanto en el mundo como en nuestro país mucho temor, muchas compras de pánico. De hecho, una noticia decía que la confirmación de casos de coronavirus en México lleva a muchas personas a las farmacias, a los supermercados y a almacenes en búsqueda de mascarillas, de gel desinfectante, de otros productos de limpieza. Y muchas de estas compras son de temor, hermanos. Yo fui al centro para buscar gel antibacterial y no hay ni gel antibacterial ni ingredientes para hacer gel antibacterial. Queríamos hacer y no logré conseguir todos los ingredientes, porque ya en el centro, estoy hablando de farmacias en el centro de la Ciudad de México, ya no tienen gel antibacterial. Por estas oleadas de temor, hermanos. Usted
al estar viendo las noticias, al escuchar todas estas cosas de las noticias o ver las cifras, es posible que usted pueda empezar a tener temor en su corazón y decir, ¿a dónde va a parar? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con Valle de Chalco? ¿Qué va a pasar con el Quirós? ¿Qué va a pasar con nuestro México, con la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar? Y tal vez usted se hace preguntas y tiene temor al ver las noticias. O tal vez usted se ha preguntado, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros como familia? Yo quiero preguntarle algo más importante. ¿Cómo deberíamos de reaccionar los creyentes ante esta pandemia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debe de comportarse un cristiano en medio de estos temores que yo creo que todos al ver la noticia nos alarmamos? Ahora, quizás usted dice, pastor, no tengo mucho miedo, yo no tengo a nadie conocido con este coronavirus, pero quizás haya otras razones por las que usted pueda que tenga temor en su vida. Yo le decía que mi esposa estuvo en urgencias, ha estado varias veces estos meses en urgencias y hermanos, el que le hagamos estudios, el estar en urgencias, a mí me produce temor por mi esposa y por mi bebé. Y constantemente hay miedo en mi corazón que pudiera haber una alarma o aborto o que un estudio saliera mal. Y no sé cómo usted se siente, pero hay cosas que provocan miedo en nuestro corazón. Tal vez usted dice, bueno, el coronavirus, yo soy bien fuerte y a mí no me pasa nada, ok. Pero posiblemente en su vida espiritual o en su vida física, usted esté teniendo situaciones que le provocan miedo. Tal vez es un problema fuerte en casa. Tal vez es una crisis en familia, tal vez es un problema matrimonial que anda cargando y que le provoca miedo. O tal vez tiene usted compromisos que pagar como familia y le causan temor el pensar cómo va a hacerle para pagar. Yo le decía, a mí me provoca un poco de temor los problemas en las finanzas de la iglesia que le comentaba hace un rato. Hermanos, el temor puede ser algo natural, sin embargo puede afectar nuestra fe. Puede afectar nuestro caminar con Cristo. Y por eso es que es bien importante saber bíblicamente cómo enfrentar el temor que sentimos, hermanos. Por eso yo le titulé al mensaje en esta mañana, ¿cómo enfrentar el temor que sentimos? Yo no creo que haya un valiente aquí que nunca haya sentido temor en su vida. ¿Tú sientes temor por alguna razón? Yo creo que sí. Yo también. Sentimos temor, hermanos. Y yo al ver esta sección que leímos hace un momento, veo a Pablo en Hechos 18, veo a Pablo en su segundo viaje misionero con temor, hermanos. De tal manera que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo veo como Pablo, a pesar de ser uno de los hombres más tremendos en la Biblia, de los más valientes, de los más entrones, como le decimos, más maduros en la Biblia, aún él tuvo temor. Yo creo que la vida cristiana no está libre de temores, hermanos. Yo creo que hay temores de afuera hacia adentro y también temores de adentro de nuestro corazón. Y por eso es que el Señor Jesucristo le ayuda a Pablo a sobrellevar ese temor. Y quisiera, hermanos, que pensemos y consideremos lo que la Biblia dice acerca del temor. Y vamos a ver también algunas maneras en que Dios muestra con su palabra cómo reaccionar ante el temor. En primer lugar, quiero que tratemos el tema del temor, hermanos. Nuestro temor. Yo creo que es un tema generalizado, hermanos. El temor es una emoción o es una reacción normal que tenemos ante lo desconocido o ante una situación de peligro o de pérdida o posible pérdida. El temor es parte de nuestra naturaleza, yo creo, y se agudiza cuando vienen crisis en nuestra familia o en nuestra vida o en nuestra iglesia o en nuestro país o en nuestro mundo. Estoy seguro que al comentarle acerca de lo de que ya hay un caso en Valle de Chalco le alarmó tal vez. De hecho, le compartí a una dama el viernes mismo y ella luego le dijo a su familia, oye, dice el pastor que ya hay un caso. Y no es que yo lo diga, es que los doctores le dijeron a mi esposa que estaba allí en urgencias. Ahora, no se espante, mi esposa no tiene COVID, ¿verdad? Le hicieron ponerse ahí
¿cómo se llama esto? Cubrebocas, y hubo cuidados y todo. Esta persona está aislada ahorita. Pero hermanos, yo sé que vienen temores a nuestra vida. Y mire, el problema del temor es que nos detiene para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el problema. No es malo tener temor. El problema del temor es que nos limita a hacer lo que Dios quiere que hagamos, o nos hace pecar cuando Dios quiere que confiemos en Él. El problema no es el temor, porque el temor es algo natural. El problema es cuando permitimos que el temor haga cosas que afecten nuestra vida espiritual, o que respondamos con temor. Hermanos, nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Dice la Biblia que Dios nos ha dado valentía, y la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, hermanos, el temor no es algo por lo que el cristiano debe dejarse guiar. Tenemos temor, sí, pero no nos guiamos por el temor, porque el cristiano no vive por el temor. El cristiano vive por la fe, y el cristiano vive buscando agradar al Señor a pesar del temor. ¿Está conmigo? Entonces el temor es algo generalizado, pero también el temor está en la Biblia. Alguien dijo que la Biblia indica 365 veces que no tengamos miedo. Una vez para cada día del año. Tal vez porque todos los días tememos, hermanos. 365 veces dice la Biblia que no tengamos miedo. Ahora, la frase "no temas" aparece en nuestro texto en Hechos 18:9. No temas. Pero aparece 49 veces en toda la Biblia, hermanos, porque Dios constantemente recuerda a grandes creyentes, grande gente de Dios, gente de fe. Les recuerda el Señor que no deberían temer. A Abraham Dios le dice no temas, a Agar le dice no temas, a Isaac le dice no temas, a Raquel, a Jacob, al pueblo israelí, al pueblo de Judá, a Josué, a Ruth, a Abiatar el sacerdote, a David, a Ezequías, a Salomón, a Jeremías, a Daniel, a José esposo de María, y a María misma, y a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. A todos ellos les dice el Señor, no temas. El Señor Jesucristo en persona le dijo no temas al principal de la sinagoga, porque su hija había muerto. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, no temas. También a Juan el apóstol y a nuestro personaje Pablo también le dice, no temas. Hermanos, todos, no es de cobardes temer, es de humanos temer. Pero además grandes siervos de Dios han temido. Y tal vez usted dice, bueno, yo soy cristiano, amo al Señor, pero la verdad sí tengo miedo, pasó por alguna situación. Bueno, por eso Dios tantas veces menciona no temas. Encontramos la frase no temas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Ahora añadamos algo más, la frase no temáis. La frase no temáis es el plural, ¿ok? Y el plural de no temáis aparece 36 veces en la Biblia, donde aprendemos que Dios le dice al pueblo de Israel, a su pueblo amado, le dice no temáis, pueblo de Israel. José le dice a sus hermanos no temáis. Moisés le dice al pueblo, Josué le dice al pueblo, Samuel, Nehemías, Ageo y Zacarías le dicen al pueblo no temáis. En el Nuevo Testamento, el ángel que anuncia del nacimiento de Cristo a los pastores les dijo, no temáis. Y hermanos, estas informaciones que le estoy dando, hermanos, esta información es para que usted comprenda que como nosotros somos gente de temor, Dios habla exhaustivamente del temor en la Biblia para contrarrestarlo. Pablo tenía temor, hermanos. Pablo fue valiente en predicar de Cristo en la ciudad de Corinto. De hecho, usted ve que está en el segundo viaje misionero y Pablo viaja a ciertas ciudades. Entra a la ciudad de Filipos. Le suena por el libro de Filipenses. Luego pasa a la ciudad de Tesalónica. Le suena también, ¿verdad? El libro de Tesalonicenses. Luego pasa a la ciudad de Berea. Luego a la ciudad de Atenas. Luego a la ciudad de Corinto. Y en las 5 ciudades Pablo predica del Señor Jesucristo. Pero en los cinco lugares hay oposición, hay críticas, hay ataques. De manera, hermanos, que llega el momento en que Pablo se desanima. Y vean lo que dice en el versículo 5 de nuestro texto. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Ahí lo vemos con ánimo, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, nota lo que dice, pero oponiéndose y blasfemando estos,
O sea, había tanta oposición, tanta blasfemia, que fíjense lo que dice Pablo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Traducido al mexicano es: estoy harto de ustedes, son necios, son herejes, no quiero saber de ustedes. Ya me cansé de hablarles, ya no les voy a hablar más. Ya le voy a hablar a otras personas. Estaba cansado, estaba desanimado Pablo. Y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y dice, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo a Pablo es: mira, no temas, yo sé que tienes temor, yo sé que hay ataques, pero no temas. Y además, hermanos, Cristo le da una razón por la cual no debería de temer. ¿Por qué, hermanos? Versículo 10, ¿cuál es la razón? ¿Por qué, hermanos? No temas, ¿por qué? Dice ahí: porque yo estoy contigo. Y esta frase es importante, hermanos. Cristo no le permitió, no es que Cristo le iba a dar una vida fácil a Pablo. Cristo no le prometió a Pablo: mira, no temas, porque desde ahorita ya va a estar más tranquilo. Desde ahorita ya tu sueldo siempre va a llegar. Desde ahorita ya no vas a tener ningún problema. Desde ahorita el coronavirus va a desaparecer. Desde ahorita ya todo va a estar bien. No, Cristo no le promete a Pablo que las cosas van a estar bien. Cristo le promete a Pablo: yo voy a estar contigo. Y eso es algo que usted debe entender, porque una vida cristiana no es una vida fácil. No es una vida libre de problemas o de enfermedades o de ataques o de crisis o de carencias, pero sí nos prometió su presencia a nosotros, hermanos. Aunque pasemos por el COVID o cualquier otra cosa, debemos recordar que Cristo va a estar con todo creyente, hermanos. Uno de mis versos favoritos en el Salmo 23 es esa parte donde dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, Dios nos promete su presencia. Por eso no debe temer usted a los problemas que tiene. Lo que tiene que hacer es abrazarse del Señor. Pero, hermanos, no tema, porque el Señor está con usted. Amén. Él nos va a ayudar. Y sí va a haber problemas, y sí va a haber dificultades, y nuestro país está sufriendo no solo de la pandemia, sino también financieramente va a batallar. Pero, hermanos, no temamos, porque el Señor está con nosotros. Amén. No solamente con Pablo, Dios estuvo con Pablo y estará con nosotros. Cristo constantemente recordó a los creyentes no temer, hermanos. Constantemente le dice, Mateo 10:28, le dice Cristo a un papá que acaba de perder su hija: no temas de la muerte física. En Mateo 10:31, Cristo le dice a la gente que no temamos ante las carencias financieras. Mateo 14:27, Cristo dice que no temieran cuando vieran fantasmas. ¿Se acuerdan? Que ellos vieron en la noche y vieron a Jesucristo, pero de lejos lo veían como un fantasma y se espantaron. ¡Ah! ¡Un fantasma! Cristo dijo: no temáis. Así que aunque vea usted fantasmas, no temáis, porque los fantasmas le hacen los mandados al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces no se espante. Luego la gente: ay, es que vi algo. Que se presente quien sea. Si Cristo es con usted, ¿quién se va a poner con usted? ¿Ah? Me hizo recordar una historia, hermanos. Cuando yo era niño, pues yo sé que usted me ve imponente ahorita y fuerte, ¿verdad? Pero de chiquito era flaquito y pues no sorprendía a nadie, ¿verdad? Era chaparrito y me tardé en crecer. Pero en la secundaria no tenía miedo, porque tenía a mi amigo Fernando, morenazo y alto y así. No era peleonero, era tranquilo él, pero nadie se metía con él, ni conmigo, porque me juntaba con Fernando. Hermanos, Cristo está con nosotros. Amén. Y sí van a venir cosas duras, sí van a venir tal vez cosas difíciles, pero Cristo está con nosotros. Somos su pueblo, hermanos, y Cristo está con nosotros y no nos va a dejar, hermanos. Quiero recordarle que no debemos temer, no porque las circunstancias estén bien, sino porque Cristo va a estar con nosotros en todo momento. Ahora, hermanos, hay algo que usted debe de entender, y no solamente es nuestro temor, sino quiero que entendamos nuestra respuesta al temor. Estaba leyendo un libro, está interesante.
Este libro es un libro cristiano y es Cómo cambiar tu estrés en fortaleza. Es un libro cristiano. Pero hay una frase bonita que me ayudó, estaba leyéndolo. Y fíjese lo que dice esta frase. No es lo que te sucede en tu vida lo que hace la diferencia. Es cómo reaccionas a cada circunstancia que te enfrentas lo que determina los resultados. Cada ser humano en la misma situación tiene las posibilidades de escoger cómo van a reaccionar, ya sea positivamente o negativamente. Todas las cosas que usted tiene en su vida, aún tiene usted la posibilidad de decidir cómo va a reaccionar usted. Ahora, la cosa es que los cristianos no siempre reaccionamos bíblicamente. Podemos reaccionar con miedo, podemos reaccionar carnalmente, podemos reaccionar neciamente. Pero yo quiero que veamos, hermanos, cómo debe de ser nuestra reacción bíblica al temor, ¿ok? Y vamos a ver, hermanos, 5 maneras bíblicas de responder tanto ahorita en la crisis de la pandemia del coronavirus, pero también a nuestros temores diarios. Vamos a ver 5 respuestas o reacciones al temor. En primer lugar, hermanos, está ahí. Debe de ser prudente y sigue las indicaciones y recomendaciones. Hay que ser prudentes siempre, hermanos. Por ahí hay gente que dice algunas cosas raras, hermano. No sé si a usted le ha pasado encontrarse con algunos cristianos así, pero a mí sí. Hay por ahí gente imprudente que en el nombre de la fe hacen cosas raras. Gente está enferma y habiendo medicamentos dicen, no, es que yo no confío en los medicamentos. Yo no le voy a dar el medicamento, yo no voy a ir al hospital, yo voy a confiar en Dios. Se oye muy bonito, pero si Dios permitió a los médicos, se oye medio raro, ¿no? No, yo no voy a ir al médico pudiéndose curar con algo un poco de medicamento. No, yo no voy a ir al médico, yo tengo mucha fe. Hermanos, hay gente por ahí que en el nombre de la fe dice cosas raras. Por ejemplo, hay gente que dice, yo me podría aventar al periférico y yo con fe Dios me va a proteger. Pues está medio raro que digan eso, ¿no? O está raro que digan, no, pero es más, yo puedo salirme a las 3 de la mañana y es más, ahorita hoy en la noche me voy a salir a las 3 de la mañana y voy a tener fe y no me van a asaltar ni me van a hacer nada. Y mi pregunta es, bueno, si no tienes necesidad de estar a las 3 de la mañana afuera, ¿para qué te sales? ¿Para qué te avientas del periférico? O sea, no tiene sentido, es algo loco pues. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que mucha gente en el nombre de la fe dicen, yo puedo aventarme cualquier cosa, yo me puedo aventar a entrar a Tepito ahí con mis cadenas de oro y orar que Dios me defienda. Pero, ¿a quién le quieres demostrar qué? No se trata de eso. De verdad yo he sabido de cristianos que dicen, no se tome el medicamento, mejor confía en Dios. Es una locura. Ahora, ¿Dios puede salvar y sanar sin medicamento? Sí. Yo sé quién es mi Dios y yo he leído mi Biblia y yo lo he comprobado. Pero hermanos, si Dios permite los medicamentos, tómeselo pues, porque Dios resulta ser que también usa los medicamentos. Miren, hermanos, cuando una persona se hace la valiente, no está teniendo fe, está tentando a Dios. Vaya por favor a Mateo 4, por favor. Mateo 4. Y quiero que veamos un ejemplito, porque mucha gente en el nombre de la fe y en el nombre de confiar en Dios hacen locuras. Y no es así. La Biblia nos llama a ser prudentes. Entonces vayamos a Mateo 4, versículo 5. ¿Sí lo tienen, hermanos? El contexto nos dice que el Señor Jesucristo fue tentado 3 veces por el diablo. Esta es la segunda tentación. Noten lo que dice la Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo, una parte muy alta. Y le dijo, fíjese, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, ahí te voy. ¿Así le dijo? Ahora, ¿qué no Jesús podía aventarse y realmente Dios podía protegerlo de un accidente? Claro que sí. Y Jesús, por puro orgullo, pudo haber dicho, pues me retas, pues ahí te voy para que veas que Dios sí me defiende. Pero Jesucristo no hizo eso.
¿Por qué? Porque Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, mire, es diferente que usted por alguna circunstancia difícil termine a las 3 de la mañana por ahí perdido, sí, y Dios lo va a proteger. A otra muy diferente que usted nada más por querer demostrar algo, salirse nada más así, yo te voy a demostrar que yo no me pasa nada, traigo a mis ángeles ahí de guardaespaldas y se sale, tal vez Dios permita que te asalten, nada más por puro orgullo, porque no tentarás al Señor tu Dios. Y hermanos, muchas veces como cristianos, no es que seamos gente de fe nada más, sí hay que tener fe, pero mucha gente es, no me pasa nada, no me pasa nada, y eso no me pasa nada, es tentar a Dios. Yo sé que si yo me caigo accidentalmente en el periférico, Dios me puede proteger de un accidente, yo sé. Pero no me voy a hacer el valiente a aventarme al periférico, nada más para demostrarle algo a alguien. ¿Está conmigo? Eso es tentar al Señor. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando tenemos temor, por ejemplo del COVID, sigamos las recomendaciones de la Secretaría de Salud, entonces debemos de sujetarnos al gobierno mientras no nos pida hacer algo antibíblico, hermanos. Entonces, en ese sentido, hermanos, en las situaciones de su vida difícil, usted debe de ser prudente y hacer lo que a usted le corresponde. Yo sé que Dios sana, pero Dios usa los medicamentos también. A propósito, hay gente que toma medicamento y no sana. Entonces Dios es el que sana, pero Dios a veces usa los medicamentos. Yo tengo fiebre, pero ¿cómo voy a salir? Va a infectar a mucha gente. Entonces Dios nos llama a una vida de prudencia, hermanos. Dios, como Dios me ama y como Dios me protege, voy a orar con los ojos cerrados mientras manejo. Eso es tentar al Señor. Como Dios me ama, yo no tengo que estarme fijando si pasan coches o no. Hay que ser prudentes. ¿Están conmigo? Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios siempre nos da a nosotros prudencia para que por medio de ella podamos también librarnos de ciertos peligros. El hecho de que tenemos al Señor con nosotros no significa que vamos a jugar al valiente, o a ponernos en riesgo a propósito, porque eso es tentar al Señor. Por eso luego nuestros jóvenes son así, no me pasa nada, y los papás que somos más prudentes dicen, no, ¿para qué le juegas al valiente? Sí, porque estamos tentando al Señor. Ahora, hermanos, hay cosas que solo Dios puede hacer y que usted y yo no podemos hacerlas, es correcto. Pero alguien dijo esto: Dios no va a hacer lo que puede hacer hasta que usted haga lo que puede hacer. ¿Está conmigo? Dios no va a hacer lo que puede hacer hasta que usted haga lo que puede hacer. Hay cosas que le pertenecen a usted hacer y hay cosas que le pertenecen a Dios. Yo me voy a acostar aquí y orar que Dios me traiga un pan. El que no trabaja no coma. Entonces usted no trabaja, no va a comer. Usted no trabaja duro, Dios no le va a suplir. Pero yo voy a orar mucho. Dios bendice a los que oran, que son holgazanes. ¿Está conmigo? Si está conmigo, hay partes que nos corresponden a nosotros. Hay partes que le corresponden a Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Trabajar. ¿Qué nos corresponde a nosotros en cuanto al virus? Cuidarnos. En cuanto al temor, hacer lo que está de nuestra parte y dejar a Dios las cosas que le pertenecen a Él. ¿Está conmigo? Así que número 1, sea prudente. Número 2, no dejar de confiar en Dios, hermanos. Satanás nos va a lanzar dardos de fuego y muchos de ellos nos hacen temer. Pero en Efesios 6:16 la Biblia dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Hermanos, tal vez usted puede temer, pero hermanos, una cosa es temer y dejar que el miedo nos haga desobedecer a Dios o nos haga estar viviendo en constante temor. Y otra cosa es temer y confiar en Dios. Tema, pero luego usted diga: estoy temiendo esto, Señor, pero lo quiero poner en tus manos. No quiero tener miedo, quiero dejarlo en tus manos. Un pastor de antaño, pastor Bobby Robertson, no lo conocen, pero fue un pastor de 50 años, pastoreando la misma iglesia en norte de Carolina, allá en Estados Unidos. 50 años de pastor. Él dijo esto: fe no es algo que sientes, fe no es algo que ves, es simplemente fe. Hay que confiar en el Señor.
Confía en el Señor. El Señor Jesucristo, cuando tenemos miedo, cuando estamos cargados, Él nos invita a venir a Él, ¿no es así? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, cuando usted no tiene descanso, usted tiene miedo, usted tiene temor, usted debe de acudir al Señor y buscar que Él le ayude a cargar sus cargas. Vayamos al Salmo 91, por favor. Esta semana lo estaba leyendo y quisiera que le disfrutemos por un momento la lectura de una porción del Salmo 91, donde yo quisiera que usted note que 3 veces se usa la palabra plaga o pestilencia. Hablamos mucho de esto del coronavirus, pero veamos qué dice el Salmo 91, cómo el Señor va a estar con nosotros y debemos confiar en Él. No hay que jugar al valiente, no se vaya ahí a preguntar al hospital Quirós y yo le voy a hablar de Cristo a esa persona. Bueno, pues mejor mándale un tratado o algo, pero protéjase pues. Pero a la vez hay que confiar en el Señor. Vea lo que dice el Salmo 91 y note cómo Dios puede protegernos aún de plaga y de pestilencia. Note cómo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay que confiar en nuestro Dios, hermanos. Hay que ser prudentes, pero también no hay que dejar de confiar en nuestro Dios. A propósito, ¿usted tiene la confianza de que el cielo es su hogar? ¿Usted ya confió que Cristo es su Salvador? Si usted no lo ha hecho, descubra cómo puede ser salva su alma por Cristo y cómo puede tener la confianza de que el cielo es su hogar. Podemos estar prudentes, pero confiando en el Señor, hermanos. ¿Tiene miedo? Confía en el Señor. Número 3, hay que orar con más intensidad, hermanos. Un pastor donde yo estudié en la iglesia de Lancaster, pastor Paul Chappell, él decía esto: durante un tiempo de crisis, la oración debería siempre incrementar. Yo pienso que cuando Pedro estaba en prisión en Jerusalén, durante la ola de persecución que acababa de degollar a Jacobo, dice Hechos 12:5, que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Este es un buen tiempo para organizar equipos de oración. La oración también trae paz a nuestros corazones cuando tenemos miedo. Hermanos, cuando tenemos miedo hay que orar. La valentía no es la inexistencia del temor. La valentía es el temor orado. Y yo le quiero animar: si usted tiene temor o por lo del virus o tiene temor en su vida, eso nos debe de llevar a orar más, hermanos. Nos debe de sacudir un poco y decir: yo me voy a poner a orar en las noches, yo voy a ponerme a orar con mi esposa, yo voy a ponerme a orar con mis hijos, vamos a ponernos a orar como iglesia. Qué bonito que las mujeres empezaron a orar los viernes, porque se necesita más oración. Yo le decía de los problemas financieros de la iglesia. ¿Qué cree que yo he estado haciendo más?
He estado orando más. Hemos estado orando por la situación. Porque hermanos, cuando viene una situación difícil o un temor, hay que responder con oración, hermanos. No con temor. Sí lo hay, pero el temor nos debe provocar a orar con más intensidad. Yo le quiero animar que usted refuerce su vida de oración e interceda por los suyos, por la iglesia, por la situación de la pandemia en México, por las autoridades, hermanos. Cuán fácil es que la gente critique a las autoridades, pero usted, en vez de criticarlas, ore por ellos. Qué fácil es criticar al que no hace nada. Qué fácil es criticar cuando usted no hace nada. No critiquemos, ore por las autoridades. Oremos también porque en estos tiempos de temor usted puede estar tranquilo, confiando en el Señor y que su corazón tenga paz. A propósito, la oración baña de paz el corazón del que ora. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted tiene temor es porque usted quiere. Pero si usted quiere deshacerse del temor, usted necesita sí ser prudente, no dejar de confiar en Dios, pero ponerse a orar. Póngase a orar que el Señor le proteja. Póngase a orar que Dios nos ayude aquí en Valle de Chalco en medio de esta situación, hermanos. Pongámonos a orar, hermanos. Si usted y yo no oramos, no nos va a ir bien en México, hermanos. Si usted y yo oramos, el Señor puede ayudarnos, porque Él está con nosotros. Pero hay que orar, hermano. Usted tiene temor, ore a Dios. Tiene temor por algún problema familiar, ore más. Ayune si es necesario. Pero oremos, hermanos.